Querían tener su propio jet privado. ¿Cree que esta es una industria donde los niveles de compensación muy altos están justificados? Bueno, creo que debería hablar con cautela o hacer una excepción con la expresión muy altos. Todo es relativo. Tiene una casa de 14 millones en primera línea de playa en Florida, una casa de vacaciones en Sun Valley, Idaho. Usted y su mujer tienen una colección de arte valorada en millones de dólares. Richard Full nunca aparecía por el parque. Tenía asesores de arte en su oficina, tenía su propio ascensor, y si él no estaba, se desconectaba. Tenía técnicos que programaban el ascensor. Su chofer podía llamar cuando estaban a punto de llegar y uno de seguridad lo esperaba con el ascensor abierto. Así solo veía durante 2 o 3 segundos a la gente, se metía en su ascensor y se iba directo al piso 31. Lehman tenía una flota de aviones de empresa. ¿Qué sabe de eso? Sí. ¿Cuántos eran? Bueno, había 6, incluido un 767 y también un helicóptero. No son demasiados aviones para... Hablamos de personalidades tipo A, y esas personalidades lo saben todo en este mundo. La banca se convirtió en una pelea tonta. Yo la tengo más grande que la tuya, ese tipo de cosas. Y los que mandaban eran todos hombres. Los contratos de 50.000 millones no bastaban, así que los hacíamos de 100.000. Esa gente asumía riesgos, eran impulsivos. Jonathan Alper es un terapeuta que cuenta entre su clientela con ejecutivos del más alto nivel de Wall Street. Es parte del comportamiento, parte de su personalidad. Y se manifiesta también fuera del trabajo. Era bastante típico que saliesen, fuesen a bares de striptease, que tomasen drogas. He visto mucha cocaína y mucha prostitución. Los neurocientíficos han hecho experimentos en los que han cogido a individuos y los han introducido en máquinas de resonancia magnética y los han puesto a jugar a un juego cuya recompensa era dinero. Y se han dado cuenta de que cuando ganaban dinero, la parte del cerebro que se veía estimulada es la misma que cuando se consume cocaína. Mucha gente cree que tiene que tomar parte en ese comportamiento para conseguirlo, para ser ascendido y reconocido. Según un artículo en Bloomberg, el entretenimiento representa un 5% de los ingresos de los brokers de derivados en Nueva York, que incluirían strippers, clubs de striptease, prostitución y drogas. Un broker de Nueva York denunció en 2007 que su empresa pagaba a prostitutas con regularidad para entretener a los clientes. Hay una indiferencia patente hacia el impacto que esas acciones pueden tener en la sociedad, en la familia. No tienen problema en estar con una prostituta y después irse a casa con su esposa. Christine Davis regentaba un servicio de prostitución de lujo desde su ostentoso apartamento. Estaba situado a pocas calles de la Bolsa de Nueva York. ¿Cuántos clientes? Unos 10.000 por aquel entonces. ¿Qué porcentaje era de Wall Street? De los mejores clientes, entre un 40 y un 50%. ¿Estaban representadas las mejores empresas de Wall Street? ¿Goldman Sachs? Lehman Brothers. Sí, estaban todos. Morgan Stanley no era tan permisivo. Creo que Goldman estaba bastante al tanto. Muchos me llamaban y me decían, ¿puedes conseguirme un Lamborghini para esta noche con la chica? Esos tíos se gastaban el dinero de la empresa. Tenía tarjetas negras de varias empresas financieras. Lo que pasa es que los servicios se facturaban como reparación de ordenadores. Investigación de clientes, ya sabe. Consultoría de mercados. En realidad les daba el papel con el membrete y les decía, haced vosotros la factura. ¿Cree que este patrón de comportamiento se extendía a los directivos de las empresas? Desde luego. Sí, sé a ciencia cierta que sí. Se extendía hasta lo más alto. Un amigo que está metido en una empresa que tiene gran presencia financiera me dijo, bueno, es hora de que sepas algo sobre las hipotecas subprime. Así que fijó una reunión entre su junta directiva y yo. Y el taquígrafo que tomaba notas salió eufórico corriendo hacia su ordenador y en menos de 3 segundos encontró ese pequeño problema de seguridad en Goldman Sachs. Era un completo desastre. Los compradores habían pedido de media el 95,3% del precio de la vivienda. Eso significa que no había dinero en casa. Si algo salía mal, se desentenderían de la hipoteca. Esta no es la hipoteca que tú firmarías, ¿o sí? Tienes que estar loco. Pero de alguna forma concedieron 8.000 de esos créditos. Los tipos terminaron en Goldman Sachs y las agencias de calificación les dieron un rating AAA, lo que significa que eran tan seguras como los bonos del Estado. Eso es una locura.
Goldman Sachs vendió al menos 3.100 millones de dólares en esas CDO tóxicas en la primera mitad de 2006. El presidente de Goldman Sachs por aquel entonces era Henry Paulson, el presidente mejor pagado de Wall Street. Buenos días, bienvenidos a la Casa Blanca. Me complace informarles que he elegido a Henry Paulson como secretario del Tesoro. Tiene toda una vida de experiencia en los negocios y un extenso conocimiento de los mercados financieros. Se ha ganado una reputación de honestidad e integridad. Pensarán que sería difícil para Paulson ajustarse al sueldo de un miembro del gobierno, pero aceptar el trabajo como secretario del Tesoro fue la mejor decisión de su vida. Paulson tuvo que vender sus acciones de Goldman por valor de 85 millones de dólares cuando entró en el gobierno. Pero gracias a una ley aprobada por el presidente Bush padre, no tenía que pagar impuestos. Se ahorró 50 millones de dólares. En 2007, Alan Sloan publicó un artículo sobre las CDO adquiridas durante los últimos meses de Paulson como presidente ejecutivo. El artículo salió en octubre de 2007. Para entonces, un tercio de las hipotecas ya habían fallado. Ahora, la mayoría han desaparecido. Un grupo que había adquirido esos productos que ya no valían nada era el sistema de pensiones de los empleados públicos de Mississippi, que proporcionaba rendimientos mensuales a casi 80.000 jubilados. Perdieron millones de dólares y ahora han demandado a Goldman Sachs. A finales de 2006, Goldman llevó las cosas aún más allá. No solo vendía CDO tóxicas, empezaron a negociar contra ellas activamente, a la vez que decían que eran inversores de gran calidad. Como Goldman apostaba de forma oculta por la caída del negocio inmobiliario, compraba permutas de AIG negociando con CDO que no tenía para recibir dinero cuando fallasen. Si le pidiera a alguien, llame a los clientes y dígales, en realidad ya no nos gustan este tipo de hipotecas y pensamos que deben saberlo. Pero no dijeron nada en realidad. Ya sabe, se podían escuchar las risas por teléfono. Goldman Sachs compró al menos 22.000 millones de dólares en permutas de AIG. Era tanto que hasta Goldman se dio cuenta de que AIG podía irse a la quiebra. Así que gastó 150 millones en asegurarse a sí mismo contra la posible caída de AIG. Después, en 2007, Goldman fue aún más allá. Empezaron a vender CDO diseñadas específicamente para que cuanto más perdiesen los clientes, más ganase Goldman Sachs. Toda la ejecutiva de Goldman Sachs rechazó ser entrevistada para este programa, pero en abril de 2010 tuvieron que testificar ante el Congreso. 600 millones de dólares de valores de Timberwolf es lo que vendían. Antes los vendieron. Es lo que en su equipo de ventas se decían unos a otros. Tío, eso de Timberwolf fue una mierda de negocio. Eso es un email que me fue enviado a finales de junio. Correcto, y usted llamó a Timberwolf. Después de la transacción. No, usted vendió Timberwolf después de eso. Hicimos negocios después de eso. Sí, vale. El siguiente email, échele un vistazo, 1 de julio de 2007, le dice al equipo de ventas, la prioridad es Timberwolf. Su prioridad era vender esa mierda. Si tuviese un interés contrario al de su cliente, ¿tendría que comunicárselo? ¿Avisaría al cliente antes de un interés contrario? Esa es mi pregunta. Señor presidente, trato de entender No, a qué se creo que lo refiere con entiende, interés no quiere contrario. contestar. ¿Cree usted que tiene la obligación de actuar para el mayor beneficio de sus clientes? De nuevo, senadora, se lo repito, tenemos el deber de servir a nuestros clientes mostrándoles los precios de las transacciones que nos piden que les mostremos. ¿Qué opina de vender activos que su propia gente cree que son basura? ¿Eso le molesta? Creo que deberían... ¿Eso es una hipótesis? No, es real. Bueno, Lo he entonces oído no sé. hoy. Bueno, Lo he oído hoy. Es un maltrato, una mierda. yo no he oído nada hoy que me haga pensar que fuese mal. Si no hay un conflicto, cuando le vende algo a alguien y luego está decidido a negociar en contra del mismo valor y no se lo comunica a la persona que se lo está vendiendo, ¿ve un problema? En el contexto de la búsqueda de mercados, eso no es un conflicto. Cuando oye que sus empleados en esos emails decían, Dios, qué mierda de negocio, Dios, qué pedazo de basura, ¿usted siente algo? Creo que es poco afortunado poner eso en un email. ¿Cómo?
Es poco afortunado. No, por favor, ¿Solo no lo en tome un como email? no es. ¿Qué piensa de haber dicho poco eso? afortunado que alguien haya dicho eso en la forma que sea. ¿Tiene conocimiento de que sus competidores realizasen actividades similares? Sí, y a mayor escala que nosotros en muchos casos. John Paulson, manager de fondos de inversión, ganó 12.000 millones negociando contra el mercado de las hipotecas. Cuando Paulson se quedó sin valores hipotecarios contra los que negociar, trabajó con Goldman Sachs y el Deutsche Bank para crear más. Morgan Stanley también estaba vendiendo valores hipotecarios contra los que